¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor Hidalgo? ¿Cómo está usted? Buen día, Ramón. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Y caminar en Sopocachi es algo maravilloso. Sí, estupendo. Sí. Tiene algo de... Sopocachi todavía conserva ese romanticismo de barrio latino, ¿no? De Quartier Latin. Correcto. Con mucha cultura, con mucho arte. Y bohemia. Y bohemia, y debate, y discusión. Y discusión. Y sobre... Sí, por supuesto, Sopocachi se distingue por eso. Es una de las razones, creo, que Radio Compañera se encuentra en plena Avenida 20 de Octubre. Yo nunca lo había pensado así, pero y además Sí. al lado de la Alianza Francesa. Alianza Francesa. Semillero de cultura, sin duda. Por supuesto. ¿Verdad que sí? Correcto. Ayer Franklin Pareja decía en un programa nocturno que el riesgo no está en el financiamiento, ni siquiera en el distanciamiento entre los políticos del bloque de unidad o del supuesto bloque de unidad, que el riesgo está en Sucre, entre los 5 autoprorrogados del Tribunal Constitucional. Doctor Hidalgo, ¿podemos ratificar las palabras de nuestro queridísimo Franklin Pareja? Franklin tiene una razón lógica cuando se refiere a que existe un peligro de obstaculización a través del Tribunal Constitucional Plurinacional, porque el Tribunal Constitucional Plurinacional, desde su creación o su funcionamiento el año 2012, cuando entra en vigencia la elección popular de magistrados, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha sido el órgano extrapoder y es el órgano extrapoder que ha contrarreformado la Constitución y ha generado un quiebre del sistema democrático en Bolivia. Por lo tanto, si hablamos en el elemento lógico, histórico y de la verdad, que el Tribunal Constitucional Plurinacional es un órgano extrapoder que se ha convertido en una especie, ¿cierto?, de una unidad de decisiones políticas, incluso del Estado boliviano. Por lo tanto, Franklin tiene muchísima razón en el sentido de que, vamos a poner un ejemplo, ¿quién fue el órgano en complicidad que obstruyó el proceso electoral para las elecciones del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional? Primera pregunta. Respuesta: el Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Cuál es el órgano que, vulnerando la Constitución, que ellos debían precautelarla, protegerla como guardianes de la Constitución, son los que vulneran permanentemente, incluso generando algo abismal en la historia jurídica de Bolivia, nefasto, una autoprorrogación? ¿Cierto? Y donde el poder político, es decir, el órgano ejecutivo, lo hablemos así, tiene una extensa complicidad de un silencio y de una socapación a esa, número 1, usurpación de funciones, número 2, un totalitarismo jurídico constitucional terrible que el Tribunal Constitucional siempre desde su creación lo ha desarrollado. Por lo tanto, ¿cómo es posible, cómo explicamos? Y esta noche lo hablaba con un amigo, un jurista extraordinario, y le preguntaba y le decía, mira, ¿cómo es posible? Mañana tengo una entrevista con Ramón Grimald. Y a las entrevistas de Ramón Grimald, gracias por considerarlo. A las entrevistas de Ramón Grimald no puede ir ningún amateur en una materia especializada. Ramón es una persona seria, y que tiene un razonamiento lógico por muchos motivos. Entonces hicimos un breve análisis de unos minutos. Mira, cuando se obstruyeron las elecciones del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, donde el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional fueron los más afectados en la elección popular,
estos amparos constitucionales, que sobre todo fueron realizados en el Beni, ¿ya?, en Pando, algunos en La Paz, etcétera, tuvieron, escuchen bien esto los oyentes, tuvieron una prioridad en resolverlos. Me dirán, ¿y por qué prioridad? Es que fue una prioridad express, lo resolvieron pero en menos de cante un gallo. No me refiero a Jaime Paz, me refiero a que cante un gallo. Otro gallo. Otro gallo, que cante otro gallo. Entonces, el Tribunal Constitucional recibe o admite entre 6.000 y 7.000 causas por año, en los últimos 4 o 5 años. Entre 6.000 y 7.000 causas por año. Un 80 a 90% son acciones tutelares. ¿Qué quiere decir esto? Amparos constitucionales y acciones de libertad. Eso es lo que más revisa el Tribunal Constitucional. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuántas causas en el Tribunal Constitucional Plurinacional en este momento están sin sortearse? ¿Cuántas calculas, Álvaro, que están sin sortearse? Un porcentaje, un 30%, 40%. Hay cerca de 16.000 expedientes sin sortearse. Recién están sorteando expedientes del año 2023. Es más un 150%. Sí. Están sorteando recién expedientes del 2023. ¿Y quién controla, quién los fiscaliza? Nadie, porque ellos no son sujetos de fiscalización. O sea, es algo terrible que el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede ser fiscalizado ni por el propio órgano legislativo. Ahora bien, ¿por qué el Tribunal Constitucional es funcional con el poder político de turno? ¿Por qué? Esa es una pregunta que hay que hacerla quizás para una tesis de maestría, una tesis doctoral. Porque aquí no se trata de hablar, ¿cierto?, por hablar, sino que esa es la realidad. Si tú haces una consulta al Tribunal Constitucional, dudo que te la respondan, son 16.000 causas, más o menos, que están pendientes de resolución. Quiere decir que en Bolivia la población, el ciudadano, el pueblo boliviano, de acuerdo al artículo 7, ¿cierto?, que la soberanía reside en el pueblo. Así establece la Constitución en el artículo 7, en un aspecto netamente liberal, porque no nos olvidemos que la soberanía del pueblo tiene una esencia netamente del constitucionalismo liberal. No tiene nada que ver con socialismo, por si acaso. Ya, o sea, sí. La palabra pueblo o el término pueblo se lo han apropiado, ¿cierto?, estos socialistas que yo llamo de apeso, así de simple. Porque con un socialista intelectual se puede hablar, pero en Bolivia no hay uno solo, simple. Entonces, cambiando el tema otra vez, el Tribunal Constitucional Plurinacional, yendo en la línea del razonamiento de Franklin Pareja, es un obstáculo y sí realmente puede decidir. Y te digo por qué. Porque ayer escuchaba yo, por ejemplo, al vocal Tawichi, y en una entrevista él dio a entender que las elecciones no están garantizadas. Las elecciones generales, presidenciales, no están garantizadas. Textualmente dijo, penden de un hilo y estamos con el Jesús, vamos a ir a votar con el Jesús en la boca. Correcto. Tal cual, ¿no? Entonces, a ver, imagínate, no sé si el pueblo lo entiende esto. Claro, el pueblo está más ocupado de trabajar y en este momento de ver cómo abastece su canasta familiar, porque claro, está terrible. La principal preocupación es la economía. La principal preocupación, porque la democracia no nos ha traído nada. En Bolivia la democracia nos ha traído solamente pobreza. Bueno, es otro tema. Entonces, la democracia boliviana. Durísimo. Perdón. Lo que acaba de decir es durísimo. Sí, durísimo. Nos ha traído pobreza, corrupción, desigualdad, totalitarismo. ¿Qué más? Bueno, digamos que ese modelo de democracia. O sea, ese modelo de democracia, es decir, porque claro, ¿cómo puedes tú hablar de democracia en Bolivia cuando el sistema democrático está quebrado?
Ahora, democracia formal hay, fíjate, todo el mundo quiere ir a votar, todo el mundo se está, de alguna forma, se está alineando en sus juntuchas, ¿no? Partidarias, etcétera. Y otra cosa, mira, yo ayer veía la televisión, unos canales, esta discusión, llamemos pelea, que se ha generado en el bloque de unidad, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ok. Fisura, digamos. Fisura. Y yo hago una pregunta, y la he analizado desde un punto de vista, si quieres, epistémico, constitucional. A ver, adelante, doctor Hidalgo. Un bloque de unidad, en este momento, está conformado por X, Y, Z, son 6 creo, ¿no? Sí. No voy a decir los nombres, por respeto. Y J, digamos. Ok. Bloque de unidad. Perfecto. Es decir, todos contra alguien. Esa es la idea que tiene, ¿no? Pero así ese lo alguien, están promocionando. sí, pero ese alguien también ya está dividido, ¿cierto? Por lo menos lo que sabe que hay 3 fracciones del otro alguien. Y aquí tenemos un bloque de unidad que todos contra ellos. Ok, perfecto. La Constitución Política del Estado, en su artículo 1, habla de pluralismo político como una base fundamental del Estado. Pluralismo político, señores políticos. Pluralismo político. Entonces, si tú vas a generar un bloque de unidad con un solo partido, un solo candidato, para ir contra los otros, lo que tú estás haciendo es desgastar la participación del ciudadano en el Parlamento. ¿Me entiendes? Es decir, que la representación en el Parlamento va a ser mucho menos democrática porque va a estar impuesta por un bloque de unidad. El que se sube al bloque de unidad es opositor. El que no está, no es opositor. ¿Dónde se ha visto eso? Y yo pienso, mira, personalmente, porque yo jamás en mi vida he estado inscrito en un partido político, y lo pueden constatar durante los últimos 30 años, ¿cierto? O 40 o 50. Felicidades. Jamás, sí, jamás. Sí. Entonces, yo creo lo siguiente, es que este quiebre del sistema democrático en Bolivia que estamos viviendo, este quiebre del sistema democrático que lo ha quebrado el Tribunal Constitucional Plurinacional en complicidad con el poder político del movimiento al socialismo, y la complicidad de los llamados opositores, porque aquí no hay santos, ¿ok? Va a generar un debilitamiento más profundo en la representación parlamentaria. ¿Por qué? Y este ejemplo se lo mando al bloque de unidad, y se lo mando incluso al MAS, y se lo mando a todos los demás que quieran ser candidatos. Si respetas las reglas del sistema democrático inexistente en Bolivia, pero vayamos que respete las reglas de representatividad parlamentaria, sería mucho más democrático que un gobierno, porque tenemos en Bolivia primera vuelta y posible segunda vuelta siempre. ¿Okay? Correcto. Ok, vayamos que se vaya a la segunda vuelta y vayas con 2, entre comillas, 2 o 3 partidos, bloque de unidad, los totalitarios y otros más que puedan venir. Ok, pero no vas a tenerte una representación genuina en el Parlamento. ¿Por qué? Porque parte de esa posibilidad de representación se la va a comer el bloque de unidad. Simple, y te lo digo por qué. Porque un sistema democrático, y vean Europa, por favor, o vean otros países cercanos incluso, es que las negociaciones políticas del poder político se las realiza en un parlamento. Simplemente. Ok, señores, he ganado la segunda vuelta o la primera vuelta, pero no tengo mayoría absoluta en el Parlamento. No tengo los 2/3 tan sádicos que tuvo Bolivia durante casi 20 años. Sádicos. Entonces, yo necesito gobernabilidad y necesito consensos para gobernar este país. Por lo tanto, hagamos pactos de gobernabilidad. ¿Ok? Yo soy presidente, un ejemplo, y le cedo, si ustedes desean, un ministerio
¿Ok? Y esto no es, ojo, no son megas coaliciones. Les cedo un ministerio. Ustedes, si tienen una representación parlamentaria, tienen todo el derecho también de proponer políticas en el Ejecutivo. Vamos adelante. Ampliemos el sistema, la democracia. Pero no voy a desviarme del tema. Esto es algo que lo he pensado y digo que en las características actuales que se quiere, entre comillas, derrotar al totalitarismo que ya está dividido, ¿no? Los otros también se quieren volver totalitarios, o nosotros o nadie. ¿Ok? O nosotros salvamos a Bolivia o nadie salva a Bolivia. Pero hay algo más. Y aquí yo comparto con Jaime Dunn. Jaime Dunn, que lo escuché por segunda vez en mi vida el otro día que lo entrevistaron. Que es candidato, ¿eh? Precandidato. Bueno, todos son precandidatos. Sí, de verdad. Sí. Todos son precandidatos. Yo también en este momento puedo decir, ya no, yo me voy a postular, ¿no ve? Sí, pero como dijo que no tenía ningún apetito político, descarte siquiera esa posibilidad perversa. No me lo imagino usted, una persona culta, ingresando en esos niveles de degradación. En esta situación no, pero mira, no. Todos son precandidatos, ¿no? Todos son precandidatos. En este momento, y de los precandidatos, aquí viene mi pregunta al pueblo boliviano. ¿Cuáles de los precandidatos tienen una sigla propia y tienen una estructura militante, una estructura ideológica, filosófica? ¿Cuál de ellos tiene? Ok, el Movimiento Socialismo tiene una estructura y no se la puede desconocer. No se la puede desconocer. Es que ese es el señor Doria Medina tiene un partido propio, Unidad Nacional, y tiene una estructura seguramente. Ahí va. Los demás candidatos, precandidatos, ¿qué estructura tienen? ¿Qué sigla tienen? No. ¿Qué quieren? ¿Quieren hacer un negocio de la política? ¿Qué es lo que quieren ellos? O sea, perdón la palabra, ¿quieren meternos el dedo a la boca? ¿Ok? Mira, si vas a ir tú a jugar fútbol en la Liga Profesional de Bolivia, vamos a ir a los ejemplos que pone un precandidato, siempre habla del fútbol, ¿no? Bueno, me parece estupendo. Ok, vayamos a... Ok, tú vas a jugar el partido de fútbol en la liga cuando clasifiques y seas parte de la liga, ¿cierto? Correcto. Ok, si tú tienes tu equipo en Sopocachi, en mi mayor en Sopocachi, y quiero ir a jugar con el Strongest o Bolívar, no me permite, no voy a poder entrar a la liga. Eso es, te pongo ese ejemplo tan simple. Entonces, ¿qué estamos hablando en Bolivia? ¿Qué construcción de alternativa política cuando varios de los candidatos no tienen sigla? El propio Evo Morales, que ha quedado, entre comillas, sin sigla, se está prestando una sigla, ha hecho un acuerdo con una sigla. Frente para es decir, la victoria. Claro, entonces aquí estamos ante una negociación de siglas, ¿no? El FRI, que antes estaba con Carlos Mesa, ahora está con Tuto Quiroga, por ejemplo, ¿no ve? O sea, qué lindo es tener una sigla y venderla al mejor postor. ¿Eso es democracia? Para mí, eso es un circo. Pero vayamos a cosas de fondo. Pienso que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha sido y es un peligro para el sistema democrático, es un peligro para la institucionalidad constitucional del Estado boliviano, y lo ha demostrado no solamente quebrando el sistema democrático en Bolivia, lo ha demostrado el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el que ha generado inseguridad jurídica a través de la emisión de precedentes constitucionales contradictorios. ¿Qué quiere decir esto? Precedentes constitucionales contradictorios. Un precedente constitucional en Bolivia, emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el órgano de cierre, se convierte en fuente directa del derecho interno boliviano. ¿Ya? Vayamos a la idea de Estados Unidos, aunque ellos tienen otro sistema. Correcto. Pero bueno, ellos se basan por jurisprudencia. Bolivia, desde la creación del Tribunal Constitucional Plurinacional, ante todo, ha ido, entre comillas, en una línea que los fallos de los jueces, los fallos administrativos, de las propias decisiones de los fiscales deberían enmarcarse en la jurisprudencia constitucional, ante todo, porque la jurisprudencia constitucional ha dado líneas muy claras con referente a la protección de los derechos de las personas. Pero en Bolivia, una sentencia en un caso específico dice A,
y en un caso análogo dice B. ¿Por qué se da esta volatilidad? Porque el Tribunal Constitucional Plurinacional en este momento está compuesto por 9 magistrados, compuesto por 4 salas, 4 por 2, 8, y un presidente que solamente dirime, Hurtado, dirime, ¿ok? Estas 4 salas están compuestas cada una por 2 magistrados, ¿ok? Y cada sala tiene un criterio diferente. ¿Y no es posible compatibilizar criterios tratándose de un mismo tribunal? Teóricamente... La lógica me invita a hacer esta afirmación. Teóricamente... Compatibilizar criterios para tener un criterio único de un único tribunal, aunque tengan varias salas. Esto tiene sentido común. Por supuesto, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha nacido con una dirección de unificación jurisprudencial, que no funciona. Que no funciona, ¿no? Funciona porque tienen intereses creados cada uno de los miembros del tribunal. Ya. Por otro lado... Es que es así. Por otro lado, el artículo 28 de la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, que es una ley de desarrollo, ojo, no es una ley ordinaria, porque la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional ha sido una voluntad del constituyente para que el Parlamento, una vez promulgada la Constitución, la desarrolle en el plazo de 16 meses. Es una ley de desarrollo, una ley muy especial. En su artículo 28, en su numeral 15 y 16, la propia ley, señores del tribunal, atienda Boris Arias y todos los que están ahí metidos que dicen que defienden la Constitución. ¿Qué dice? Que el Tribunal Constitucional Plurinacional, de oficio, en sala plena, puede reconducir los precedentes contradictorios a la Constitución. Eso es parte de mi tesis doctoral. Sí, correcto, por eso, ¿okay? A eso me quería ir. Entonces yo, Ramón, no estoy hablando aquí de memoria. No, para nada. Esta última tesis doctoral la he escrito durante 6 años y 3 meses y 7 días. Así ha sido, ¿ok? Entonces, si quieren ellos refutar mi teoría en este momento, que lean mi tesis doctoral. ¿Okay? Una tesis doctoral aprobada con summa cum laude, reconocida por el CV, y no estoy haciendo soberbia en este momento, sino que ya estoy cansado de escuchar boludeces, perdónenme esta expresión, ¿no? Estoy cansado de que... Llevo meses en lo mismo. Estoy cansado de que Años. Muchos se llamen constitucionalistas sin haber escrito un solo artículo en su vida sobre constitución. Entonces, yo creo que Bolivia tiene que nutrirse no solamente de un sistema democrático que hay que reconstruirlo luego, sino que tiene que nutrirse realmente de una academia que tenga una especie de una fuente de ideas, de planteamientos. Pero no me quiero distraer, vuelvo a Dunn. No, está bien. Vuelvo a Dunn. Sí, porque lo dejó picando lo de Dunn. Dunn, que es un precandidato que personalmente no veo que él tenga en este momento posibilidad ni de sigla, nada, porque él supuestamente creo que es una persona que está en un ejercicio teórico, por supuesto, en el liberalismo económico. Correcto. Aquí hago una diferencia yo. Ojo, y di una conferencia, ¿te acuerdas? Con Franklin Pareja en enero, sobre las bases fundamentales del constitucionalismo liberal. Hay que decir a los señores políticos que el liberalismo no es solamente economía. Ojo, ¿no? El liberalismo tiene fundamentos históricos de luchas políticas, de luchas ideológicas, que vienen desde el año 1668 de la Revolución Inglesa. Y pasa luego por la americana, luego pasa por la francesa. Bolivia adopta una constitución ultraliberal el año 1826, y la constitución y el sentido liberal nunca se ha perdido. Ahora Dunn habla de lo siguiente, y yo estoy de acuerdo. Quizás me escuchó en alguna entrevista. O a lo mejor él lo está escuchando a usted ahora. Y él dice... Es bastante probable que suceda eso. Él dice lo siguiente, que para pensar en una reforma del Estado, en una reforma económica, en una reforma política, etcétera, se debe pensar en una reforma de la Constitución. Porque con esta Constitución, y esto lo dijimos, ¿te acuerdas de una entrevista? Hemos hablado muchas veces. Con esta Constitución,
no se puede hacer absolutamente nada porque es un Frankenstein esta constitución vigente que tenemos, pero la respetamos. Mira, yo la respeto la constitución porque, ¿y sabes por qué la respeto la constitución? No porque la haya promulgado el totalitarista Morales el 7 de febrero de 2009, no, porque los bolivianos el año 2009, el 25 de enero del año 2009, acudimos a las urnas de un referéndum y hubieron bolivianos que alcanzó al 67% que votaron por el sí a la nueva constitución y hubo casi un 40% que dijo no a la nueva constitución. Entonces, el 25 de enero es un hecho histórico para Bolivia porque se respetó y el pueblo respetó lo que no hizo el poder político el 21 de febrero de 2016, ¿cierto? Por el referéndum de la posible reforma del artículo 168. El pueblo boliviano respetó el 25 de enero de 2009. Ahora, doctor Hidalgo, de ese porcentaje de 69% de aprobación de la Constitución, ¿cuántas personas conocían el texto de la Constitución? ¿O votaron por una consigna o porque suponía refrendar un proceso de cambio que se presentaba al país como un movimiento total y absolutamente renovador de las estructuras políticas, económicas y sociales de este país? Es decir, estoy hablando de un voto informado. Esa es una pregunta de manual, porque quizás si mucha gente hubiera estado debidamente informada, hubiera podido cuestionar ciertos artículos de esa Constitución que ahora mismo podrían ser perfectamente puestos en tela de juicio. 17 constituciones a lo largo de 200 años de vida democrática, de vida republicana, porque es una república Bolivia, pues no han pasado en balde, ¿no? ¿Cuántas reformas o enmiendas ha tenido la Constitución americana? 27. 27. 7 artículos y 27 sí, enmiendas. Bueno, nosotros hemos tenido que cambiar constituciones enteras. 17. 17 en 200 años. O sea, estadísticamente una constitución cada 11 años y 6 meses. Entonces, cada 11 años y 6 meses nos damos cuenta de que hay algo que hay que reformar. Y al final no acabamos reformando nada. Por supuesto, tu pregunta es vital en el sentido, primero, la pregunta es, ¿el pueblo boliviano tiene cultura constitucional? La respuesta es no. Porque lo que tú dijiste, el año 2009 la gente fue a votar por algo que no había leído. Claro. Yo creo que de los pongamos 10 millones de bolivianos, ¿sabes? ¿No? Habrán leído la Constitución, ni siquiera los constituyentes la leyeron completa. No me Yo cabe creo la que, menor duda. no sé cuánto, en porcentaje, ni Nostradamus podría adivinar esto, pero te pongo un ejemplo, Chile. Además que el proceso constituyente boliviano fue una vergüenza. Una vergüenza. Bueno, pero más allá de esto, del desarrollo del proceso constituyente es el resultado, que es la Constitución. El año 2012, justo el día de mi cumpleaños, el 4 de enero del 2012 en Buenos Aires, en mis estudios de doctorado en la Universidad de Buenos Aires, di una conferencia que se tituló Bolivia, un proceso constituyente inconcluso. Hablo del 2011, a los 2 años que se había promulgado la Constitución, 2012, 3 años, casi 3 años, y hice una referencia muy importante en esa conferencia, en el sentido que pareciera ser que el proceso constituyente del año 1826 aún no ha concluido. Y no ha concluido porque nunca Bolivia, luego del año 1826, de la Constitución originaria, nunca Bolivia tuvo la capacidad política, ni cultural, ni institucional, de dotarse de una constitución rígida, fuerte y, ante todo, de que Bolivia pueda contar con un sistema de gobierno y un sistema político y un sistema democrático que respete las reglas de la Constitución. Porque la Constitución, más allá de ser un documento político jurídico, la Constitución es un contrato de paz. Es un contrato de paz. Y un pacto social. El pacto social tiene, mira, yo con el tema del pacto social tengo una gran diferencia filosófica, ¿no? Porque el pacto social ha sido muy utilizado
por la teoría de la corrección política, por el señor Gramsci o Gramsci en el sentido del marxismo cultural, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que está relacionado con lo social, ¿no?, se lo han adueñado, ¿cierto?, esta corriente de socialistas sin escrúpulos, ¿no? Y ahí lo vemos a Chávez, lo vemos a AMLO, vemos a Morales, vemos a Ortega en Nicaragua, vemos a Maduro. Sí, vemos a Maduro, vemos a Cuba, ¿no? Y vemos a muchos países también en el África, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se habla del pacto social, ojo, no, ¿qué? Es que, Gonzalo, una cosa es el principio, que como tal es total y absolutamente válido, y otra cosa es la instrumentalización del principio. Por supuesto. Entonces, lo que ha pasado con el socialismo, con el progresismo del siglo XXI es la instrumentalización del pacto social. Correcto. Porque ahora lo que necesitamos en Bolivia es justamente eso. Es un contrato pacto de paz. social. Exacto. ¿No? Porque la Constitución en sí es un pacto político, ¿no? No nos olvidemos, mira, desde el preámbulo de la Constitución hasta el artículo 409 es un pacto político, pero es un pacto político partidario, ojo, porque no te olvides y que el texto original de Oruro fue reformado en la Plaza Murillo en 144 artículos, ¿ya?, por los partidos que tenían representación parlamentaria, incluido el movimiento al socialismo, porque no tenían 2/3. Pero del preámbulo al 409 es un pacto político. El 410 la vuelve a la Constitución un instrumento jurídico. Pero ¿qué es lo que sucede en el interín? Porque hay que ver el hecho en todo su contexto. Una presión enorme en Sucre, con gravísimos incidentes en la Calancha, Correcto, que hacen que el gobierno tome la decisión de trasladar la Constituyente a Oruro para garantizar la seguridad física de los constituyentes. Y luego en Plaza Murillo se da también una forma brutal de apretar a los constituyentes para que ya de una vez por todas aprueben de una vez la Constitución, porque no podemos continuar con este proceso. En la Plaza Murillo, perdón, no había constituyentes. Bueno, no había. Había diputados y senadores. Era el poder constituyente Exactamente, de facto. Porque yo no tenía ninguna potestad de moverle ni una coma a la Constitución. Entonces, es una Constitución que fue forzada. Por supuesto, es una Constitución pactada pero pactada partidariamente. Pero forzada. Y forzada, Gonzalo, por supuesto. Claro, Gonzalo. Forzada. Ahí está. Entonces, mira, hoy, en tu pregunta inicial, sí, si las elecciones estarían o tendrían la garantía del Tribunal Constitucional Plurinacional, la respuesta lógica es no. ¿Y por qué es no? Porque el Tribunal Constitucional Plurinacional hace lo que le da la gana. Así, lo hablemos así en términos más simples. El Tribunal Constitucional Plurinacional es el principal vulnerador de la propia Constitución, de la norma suprema. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha generado inseguridad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hoy Bolivia, en el ranking, esos rankings serios mundiales que hay sobre seguridad jurídica, sobre seguridad de inversión, estamos en la cola. Y en libertad económica, estamos creo en el puesto 170 de 180. O sea que yo pienso, concluyendo esta parte que es tan importante, creo que los políticos de un bando y del otro deberían leer la Constitución vigente, con todos sus defectos que pueda tener. Partamos de la idea de que deberían leer. Deberían leer. Y luego ya que entren en la Constitución. Claro, decir. Pero que empiecen por Coquito. Claro. ¿No? Empecemos leyendo Coquito y luego vámonos ya a algo un poquito más elevado. Me gustaría pasar algún control de lectura. Y ayer hablaba con una catedrática universitaria que me decía el nivel de conocimiento y de falta de formación es brutal y se nota en el Parlamento, ya no en el discurso parlamentario, que ya es cualquier cosa, pero se nota en la incapacidad de poder llegar a acuerdos. Al no saber leer, tampoco lees los contextos y las necesidades urgentes de la sociedad. Por eso están enfrascados en el tema de los créditos, por eso no los aprueban, porque no los entienden y porque no tienen una conciencia social de que estos créditos también pueden ayudar a paliar los rigores de los desastres naturales en más de 500.000 de personas en el país.
que esa es la necesidad urgente, entiendo yo. No, por supuesto. Más allá de las elecciones, ¿no? Más allá. Además O también... sea, la vida está por encima de las elecciones. Además hay algo, mira, de los 100 millones que querían aprobar del crédito japonés, Sí. de los 100 millones de dólares, Sí. ¿no? Supuestamente, por las noticias del propio gobierno, 10% de esos 100 millones deberían ir para cubrir las elecciones de los bolivianos en el exterior. Mi pregunta es la siguiente: ¿el sistema en Bolivia no tiene dinero ni siquiera para organizar unas elecciones soberanas? Aparentemente no. Y tenemos que recurrir a créditos para poder generar unas elecciones. El Banco Central de Bolivia está empeñando 18 de las últimas 22 toneladas de oro de las reservas internacionales. Ahí creo que la respuesta es muy clara, ¿no? Es decir, estás empeñando el oro, empeñando, como cuando vas a una casa de empeños de estas y dices, no tengo plata, aquí va el collar de mi abuela. Claro, lo que pasa es que cuando tienes un sistema económico en Bolivia desordenado, desordenado y también un sistema que está plagado de corrupción permanente, ¿no? Por otro lado, tienes tú un sistema de subvención de hidrocarburos que ha beneficiado ojo, escuchen esto, ha beneficiado a actividades ilícitas, por ejemplo, la minería. También. En el oro. O sea, les ha subvencionado a los mineros diésel a precio de gallina muerta para que contaminen los ríos, ¿cierto? Para que contaminen los ríos, es más, para que contrabandeen el oro hacia afuera, miles de millones, ¿cierto? Has subvencionado esos hidrocarburos a sectores ilícitos. Entonces, ¿qué se puede hacer en un país, en un estado, donde no existe, primero, institucionalidad constitucional, segundo, donde se ha quebrado el sistema democrático por el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, tercero, donde los políticos o politiqueros de hoy, ¿cierto?, desconocen... Que son los de ayer también. Que son los de ayer también, por supuesto. Perdón, tienes toda la razón, que son los de ayer. Que son los de ayer. Han salido del museo. Claro, Okay. Han salido del museo. Sí, han salido del museo, ¿cierto? Del sarcófago. Entonces, ¿cómo pueden ellos hablar de democracia cuando no reconocen el pluralismo político y se insultan entre ellos? ¿Okay? Se insultan entre ellos. Es decir, no hay una construcción en este momento, es una construcción absolutamente inexistente para poder, lo que ellos dicen, reconstruir a Bolivia. Uno viene con tema de créditos, el otro dice que tiene la varita mágica. Pero creo, mira, concluyendo, querido Ramón, y vamos a volver a la pregunta inicial. El Tribunal Constitucional Plurinacional, primero, número uno, no es garante de la Constitución. La tiene la Constitución cautiva. Segundo, el Tribunal Supremo Electoral tampoco es un órgano independiente. Tercero, el Congreso o la Asamblea Legislativa Plurinacional se ha aplazado en demostrar la representación política de los bolivianos que han ido a las elecciones generales. Y número 4, el gobierno es un ente incapaz de gobernar. ¿Qué quiere decir? Que en Bolivia la palabra gobernabilidad no existe. Y por lo tanto, a los candidatos, o a los precandidatos, o a los candidatos que se inscriban hasta el 18 de mayo, alguna universidad pública o privada, por favor, haga un congreso o un seminario y póngalos a todos los candidatos y enséñeles, número 1, qué es el Estado, número 2, qué es la Constitución, número 3, qué es la democracia, número 4, qué es el sistema democrático, 5, qué son los principios y valores, y 6, qué es el valor de la justicia. Enséñeles eso, por favor, porque a ninguno de los precandidatos los he escuchado hablar de cosas serias. Gonzalo Hidalgo Dixit. Vivimos en un estado inconstitucional de no derecho.
Gracias por haber estado con nosotros y por esta masterclass. Gracias a ti, A ver Ramón. si nos han escuchado en el bloque de unidad y también en la acera de enfrente, que el discurso va para los dos, ¿verdad? O para los tres. Y si somos pluri, pues para toda la amplia gama y matices políticos y politiqueros del país. 30 segundos y regresamos.